Señor, gracias, Padre, por este día, por tu palabra y por este tiempo, Señor, que nos permites tener juntos y alrededor de tu palabra. Háblanos y enséñanos de acuerdo a tu maravillosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 de Nehemías. En Nehemías 1, Nehemías se entera de todo lo que está sucediendo en Jerusalén y le duele profundamente. En el capítulo 2, después de unos meses de oración, presenta delante del rey. Probablemente esos meses lo estuvo verdaderamente planeando y cuando viene la oportunidad le da casi los presupuestos, le da todo lo que necesita al rey y el rey aprueba eso y sale, pero al llegar encuentra las primeras marcas de oposición, gente que no quiere la bendición del pueblo de Dios. Pero la respuesta no es discutir con esta gente, no es discutir con el problema, sino simplemente animar al pueblo, ¿no? A estos solamente les dice, ustedes no tienen ni parte ni suerte en Jerusalén, pero a los demás les dice, ustedes ven en qué mal, en qué problema estamos y los anima a levantarse. Y decíamos que a veces no nos damos cuenta del problema en el que estamos. Nos acostumbramos a vivir entre ruinas y nos parece que la vida es así, ¿no? Que a lo mejor no puedes tener un matrimonio bonito o no puedes tener una vida sana. Así debe ser cuando Dios quiere algo más que Él, así debe ser. Capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo largo y además lleno de nombres. En muchos comentarios bíblicos, el capítulo 3 nada más te dicen, se narra la restauración de los muros, del muro y las puertas y ya. Pero también hay otra serie de comentarios que van poniendo un simbolismo en cada una de las puertas que vamos a ver, lo cual no necesariamente está bien, pero tampoco es algo malo. Y en la iglesia normalmente no haría esta explicación, pero esto es como un estudio más pequeño. Digamos que hay una diferencia entre el estudio bíblico, lo que la Biblia dice, que es lo correcto, y hay un espacio en la aplicación en que podemos espiritualizar un poquito. En el estudio del texto no, porque el texto es lo que es, ¿no? Y si leemos el texto, lo que dice es que comenzaron en la puerta de las ovejas y terminaron en la puerta del juicio y ya, eso es lo que es. Pero en la aplicación nosotros podemos de aquí tomar algunas cosas que en realidad el texto no está diciendo. Digamos, si somos muy ortodoxos, esto no lo dice el texto, no es verdad, pero sí lo dice el resto de la Biblia, a donde podemos aterrizar a partir del texto. Entonces, tomándonos esa licencia, vamos a ir leyendo y en cada puerta que vayamos pasando, iremos también tomando alguna aplicación, como les decía, saliéndonos de la ortodoxia, ¿no? De la exégesis correcta y pura, para entrar en una especie de devocional, simplemente para meditar en esto, ¿no? Entonces, hecha la advertencia y dados los visos necesarios, capítulo 3 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Van a ir edificando el muro y cada muro, el muro de la ciudad tiene distintas puertas, porque la ciudad es pues relativamente grande. Y si tú vas al lado del oriente, no tiene sentido que entres por el otro lado. Tienes que entrar por donde te queda más cerca. Así que vamos a ir viendo distintas puertas. Esta es la primera, la puerta de las ovejas. Y lo primero que notamos es que el que inicia la obra es el sumo sacerdote, igual que nosotros. Algunos han llamado al capítulo 3 el camino del creyente o el caminar del cristiano, porque en la vida de nosotros, el que inició la obra fue nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y dónde comienza la reedificación de la obra en nuestra vida? En la puerta de las ovejas. Cuando escuchamos las ovejas, lo primero que viene a nuestra mente es Cristo, su sacrificio. Jesús lo presentó como el cordero
que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿dónde comienza? No podemos comenzar por otro lado. Yo sé que a veces dicen, es que mi marido toma mucho, mis hijos fuman, pero si logramos que dejen de fumar o que dejen de tomar, no hemos conseguido nada si no entramos por la primera puerta, y es que entiendan que Cristo vino al mundo a pagar el precio del pecado de cada uno de nosotros. Por eso se tiene que empezar por la puerta de las ovejas. Y la obra la tiene que hacer el sumo sacerdote. Entonces dice, ellos con sus hermanos, los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Ellos la arreglaron, levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Una de las palabras que vamos a encontrar a menudo en este capítulo es la palabra junto a, después de, habla de estar pegados. La obra no es todos haciendo todo, sino cada quien en el lugar donde está siendo llamado. Y así también es la obra en la iglesia. No todos podemos hacer todo, pero todos podemos cumplir el llamado que Dios nos hace. Y todos lo hacemos de manera coordinada, uno detrás del otro, ¿no? Y aquí dice que ellos edificaron hasta la torre de Jamea, hasta la torre de Hananeel, y junto a ella dice que edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Verso 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Esta es la segunda puerta. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Esta puerta, la puerta del pescado, dice Warren Wiersbe, nos recuerda el llamado de Cristo, porque Jesús, cuando toma a sus discípulos que estaban pescando, les dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, a veces parecería que debemos ser pescadores de hombres, y no, Dios no nos llama a ser pescadores de hombres. Dios nos llama a Él y Él nos hará pescadores de hombres. No sé si cachan la diferencia. Así es como sutil, pero cuando nosotros queremos ser pescadores de hombres, estamos errando el blanco, estamos yendo a otro lado. El llamado es ir a Jesús y Jesús nos hará pescadores, ¿no? Y esta es la puerta del pescado que habla de eso, que nuestro llamado a ser, por eso es la segunda, no puedes entrar a la puerta del pescado si no has conocido primero la puerta de las ovejas, el sacrificio de Cristo. Verso 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Interesante. Los tecoitas, no, digamos que los líderes de los tecoitas son de la ciudad de Tecoa. Acuérdate que en este momento nadie vive en Jerusalén. O sea, en Jerusalén, a lo mejor viven algunas personas, pero no hay nada. Entonces la gente viene de las aldeas de al lado, de las ciudades vecinas, y de Tecoa, los que vienen, no vienen los grandes, no vienen los importantes, no vienen los dirigentes. Dice que los grandes no se prestaron a ayudar, pero eso no hace que los que estén, digamos, los pequeños, ¿no? La gente de a pie, no vaya a querer ayudar, y ahí están. Tercera puerta. La puerta vieja, dice el verso 6, fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas y sus cerraduras, con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernante del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel de Jarahaía de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Ahora, la puerta vieja, dice John Carson, nos recuerda el llamado que Dios nos hace. El día de hoy vivimos en una sociedad que avanza muy rápido y que todos los días tiene cosas nuevas.
Pero para nosotros, lo precioso está en la puerta vieja. Las sendas antiguas, dice Jeremías capítulo 6, ¿no? Pregunten por las sendas antiguas. Pues realmente las nuevas teorías son muy chistosas, pero así ha sido siempre. Por eso tratar de emparentar la Biblia a la ciencia siempre es injusto, porque la ciencia va en crecimiento y a veces se cree una cosa, y yo tengo libros de comentarios que dicen, esto dice la ciencia, pero 20 años después la ciencia ya dice otra cosa. Y entonces, si tú emparentas la Biblia a la ciencia, siempre la ciencia va a ir cambiando, mientras que la Biblia no. La Biblia son las sendas antiguas. Estamos llamados a ir a lo que Dios ya dejó escrito. No necesitamos innovar. Yo me acuerdo que cuando no era creyente pensaba, pero es que ¿por qué la iglesia no innova? Ok, yo entiendo que antes las mujeres no podían ser curas, pero ¿por qué ahora las mujeres no pueden serlo? Ya uno tiene que adaptarse al nuevo siglo. Y me costó a mí entender que la iglesia no tiene que adaptarse a ningún siglo. La iglesia es la que es porque Dios la diseñó como la diseñó. Debemos ir a las puertas antiguas. Y me encanta la idea de que en esta puerta, fíjate quién restaura. En el verso 8 dijimos, restauró Uziel, hijo de Jarjaía de los plateros, o sea, un platero, junto a los cuales restauró también Hananías, hijo de un perfumero. O sea, no son albañiles. No tenemos que ser teólogos o, no sé, profesionales de la palabra en un sentido académico. Era la palabra de la manera más sencilla. No sé si los perfumeros son de toque suave. Nosotros teníamos un amigo que partió con el Señor en esta pandemia, y, y él era perfumero. Y, y me contaba cómo, pues sí, tienes que poner una gotita, media gotita, y es como que es un arte muy menudo. Lo mismo un platero, es alguien que está haciendo cosas, cadenitas de plata, y ahora tienen que poner un ladrillo tras otro ladrillo, o sea, son cosas para los que no están diseñados sus manos, pero lo están haciendo, porque al llamado de la puerta vieja cabemos todos, incluso los que no estamos acostumbrados, ¿no? Verso 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Hur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf. Junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaljojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas, ¿no? Y aquí vemos que hay alguien que lo hace con sus hijas. No es una tarea de hombres, es una tarea de fe, personas que tienen fe. Y este es llamado a la puerta vieja, ¿no? Entonces, si vamos caminando, vamos de las ovejas, el conocer el sacrificio de Cristo, al pescado, el poder, después de ser llamados por él, ahora llamar a otros a la fe, a la puerta vieja, un caminar no según las nuevas olas, dice Pablo en Filipenses 2, que debemos ser luminares, ¿no? La luz de este mundo es una luz artificial, nosotros somos otro tipo de luz, somos otro tipo de persona. Y ahí caben perfumeros, plateros, mujeres que normalmente no estarían en un trabajo de albañilería, pero ahí están. Puerta número 4. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. La puerta del valle habla de humildad, ¿no? El valle es la parte profunda, ¿no? El pico es lo alto, el valle es lo profundo. Y Jesús comenzó su camino con humildad. Filipenses capítulo 2 dice que él no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y luego de siervo hasta la muerte y muerte de cruz.
Y dice que esa es la mente que debe estar en cada uno de nosotros. Y vamos a ver estas tres puertas, la del valle, la del muladar y la de la fuente, que son como un caminito muy lógico. Cuando ya has creído, ¿no? Puerta de las ovejas, el sacrificio de Cristo, cuando ya has sido llamado, puerta del pescado, cuando ya entiendes el caminar, no de las nuevas olas, sino el caminar de la puerta vieja, entonces, ¿sabes qué? Vas a pasar por momentos en los que tienes que entender que necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Si tú hubieras venido conmigo hace unos, que será unos 16, 17 años que yo empecé a predicar, yo tenía todas las respuestas a todo lo que tú querías. O sea, tenía respuestas a problemas matrimoniales, ni estaba casado, tenía problemas, a respuestas a problemas con los hijos, tenía las respuestas a todos los problemas. Y Dios nos va humillando. Bueno, no es que nos humille en un sentido torpe, sino nos va mostrando que estamos en el valle. Y necesitamos humildad, necesitamos caminar en esa humildad. Y luego viene, dice, la puerta del muladar al final del verso 13. Un muladar es un basurero, por ahí se sacaban los desechos. Entonces, pues imagínate cómo habrá olido toda esa zona del muladar. Bueno, la puerta del muladar, dice Warren Wiersbe, nos habla de cómo debemos sacar la basura. No es posible caminar en Cristo sin confesar tus pecados. Si hay un día en que tú no tienes pecados que confesar, no es que caminaste sin pecar, es que no te estás dando cuenta cuánto has pecado, porque todos pecamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? La humildad, ¿no? En el momento en el que empezamos a caminar, ya no, pero yo ya no peco, yo ya trato bien a mi familia, yo ya leo mi Biblia, yo ya hago mi devocional, yo ya... De pronto nos hemos subido al pico y debemos volver al valle, ¿no? Por eso la puerta del valle nos va a llevar a la puerta del muladar, a la limpieza, a sacar la basura. Sí hay basura, sí hay basura. Y si no la sacas, apesta. Si no sacas la basura, se apesta. Lo mismo en nuestro corazón. Si no confiesas tus pecados, se van a quedar ahí. Verso 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Él la reedificó, levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salom, hijo de Colhose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Esta es la siguiente de estas tres, ¿no? El valle, muladar y la fuente. ¿De qué habla la puerta de la fuente? Bueno, déjame leer primero. Él la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. La fuente habla, creo yo, de justamente el Espíritu Santo. Cuando Jesús habla de que el que tenga sed venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice, y hablaba del espíritu que habían de recibir, ¿no? Y son estas tres. A ver, necesito entender que necesito el espíritu. Eso es la puerta del valle. Necesito entender que necesito el espíritu porque soy un pecador. Eso es la puerta del muladar. Y entonces puedo pedir la plenitud del espíritu para vivir en el gozo. No hay manera de que yo llegue al espíritu si no he entendido mi necesidad y no estoy caminando en humildad. El Espíritu Santo no es para los triunfadores, porque si puedes triunfar sin el espíritu, pues ¿para qué lo quieres? El Espíritu Santo es para aquellos que dicen, necesito, o sea, la puerta del muladar la voy a hacer al doble de grande, porque lo que tengo que sacar es tanto que no puedo yo mismo, necesito el Espíritu Santo. Y ahí está la puerta de la fuente. Verso 16. Después de él restauró Nehemías, hijo de Hasbuc, gobernador de la mitad de la región del Bersú. Este Nehemías no es el Nehemías de esta historia, es otro Nehemías. Este es gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas,
Rehum, hijo de Bani, junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Genadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor. Este me gusta, ¿no? Este restauró con todo fervor. Eh, Otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Eliasib había estado en la puerta de las ovejas, ¿no? Pero por su casa está restaurando con todo fervor otro. ¿No? Y si te das cuenta, cuando hablamos de la fuente del Espíritu, son muchos, porque el Espíritu usa a muchos. Este fin de semana estuvimos en el retiro de hombres y escuchar la palabra a otro, escuchar predicar a otras personas, escuchar predicar al pastor Raúl, al pastor Lenin, al pastor Héctor, al pastor Fermín. Son muchas voces restaurando, o sea, ¿cómo te lo puedo decir? El desastre en nuestra vida a veces es tan grande que no es suficiente una pala y un asadón. Necesitamos cuantas palas encuentres, cuantos hombres puedas encontrar, y entre todos están haciendo esta obra. La Biblia dice que somos un cuerpo y cada uno de nosotros, miembros del cuerpo, miembros unos de los otros. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu Santo puede dirigirnos a eso. Tras él, verso 21, restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Ojo, chécate esas frases acerca de la casa, ¿no? Verso 23. Después de ellos restauraron Benjamín, Jasub frente a su casa. Después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Henadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usías, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Orfel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, que sobresalía. Y esto del espíritu que estábamos hablando, justo viene seguido de estas frases, junto a su casa, frente a su casa, cerca de su casa, porque ahí empieza el espíritu, tiene que trabajar en ti y en la obra en tu casa. Y yo sé que los de tu casa son los que más te conocen y son los que menos te pueden creer porque más te conocen. Pero ahí hay que empezar. Cada uno. Me he dado cuenta, y me he dado cuenta lamentablemente, un fenómeno que no sé si es de esta generación, probablemente, y generación me refiero a mi generación, ¿no? Los padres, los que somos padres ahora. Nos es más fácil tratar de que otros eduquen a sus hijos en vez de yo educar a mi hijo, ¿no? Es como que fulanito le pegó a mi hijo, ¡ah! Voy a hablar con su papá para que le diga que no tiene que pegar. Lo cual creo que hay un lugar para eso, pero primeramente tengo que yo educar a mi hijo a que tenga cuidado con ciertas amistades, a que aprenda a conducirse con prudencia, etcétera, etcétera. Pero nuestro enfoque está en corregir al hijo ajeno, ¿no? Es que no le habla, voy a hablar con él. ¿Por qué no le hablas a mi hijo? Es que no sé qué, como que tenemos esa tendencia a educar el hijo ajeno siempre. Cuando, oye, es que están lastimando en el corazón de mi hijo, pues enséñale a tu hijo a encontrar su consuelo en el Señor. Enséñale a tu hijo que, no, o sea, el mundo es así. Cristo es el único que nunca te va a decepcionar. Si buscas que los demás no te decepcionen, pues no va a pasar. Ojo, no estoy diciendo que no hay un espacio para hablar con los padres de otros niños y ayudar. Eso es otra cosa, sino queremos que los demás se moldeen a las necesidades propias, cuando nuestro llamado es a edificar nuestra casa.
nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestro entorno. Y no hay manera de hacerlo sin el Espíritu. Y no hay manera de estar lleno del Espíritu si estamos llenos de la basura del muladar. Necesitas sacar la basura. Y el Espíritu Santo, dice Jesús, se pide con fe. ¿Y te va a llevar a dónde? ¿No? Dice que restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente. ¿Y la puerta de las aguas de qué me habla? Pues nuevamente de la palabra. La palabra. Las aguas son las que nos pueden limpiar, son las que nos pueden saciar. El que tenga sed y que beba del agua que Dios dará, ese no tendrá sed jamás. La palabra es esa agua que nos limpia, que nos sacia. Y fíjate, la torre de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ella, después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Te das cuenta que en la torre de las aguas no restauraron ni sus cerraduras, ni sus cerrojos, ni la enmaderaron, ni nada. La puerta de las aguas no necesita reparación. La palabra no necesita ser arreglada, no necesita ser actualizada, así como está bien. ¿No? El sábado en la noche, dentro del retiro de hombres, hubo un pequeño concierto que improvisaron el pastor Fermín y el pastor Héctor, cantando canciones del Antiguo Testamento, o sea, de la época en que en Semilla nos reuníamos en el Premier, o sea, te estoy hablando de principios del año 2000. Y una de las canciones que cantaron es el mensaje concentrado, ¿no? Lo cual, entre paréntesis, lo cuento, fue muy chistoso porque si has oído la canción, en el coro las mujeres cantaban, ¿no? Fermín decía, es el mensaje concentrado, y las chicas decían, ¿qué? Es el mensaje concentrado. Oh, no hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es, y las chicas decían, el mensaje concentrado. Pero es porque había muchas chicas en el coro, ¿no? Ahora éramos puros hombres y se oía, es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado, oh, no hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. Y sonaba muy chistoso, pero a la vez eran hombres, ¿no? Entendiendo esto, es el mensaje concentrado. La palabra no hay que alterarla, no hay que edificarla, no hay que maderarla, no hay que corregirla, simplemente hay que ir. Y a lo mejor alguien dice, pero es que no sé, la palabra es muy difícil, no la entiendo. Es que otra vez, ¿te acuerdas? Vamos en orden. No puedes llegar a la puerta de las aguas si no has conocido al pastor de las ovejas, si no te ha llamado a caminar con él, si no estás dispuesto a andar en la puerta vieja, si no has bajado la humildad en el valle, si no estás sacando la basura, si el Espíritu no te está guiando a la palabra. Porque la palabra solita es un buen texto, pero nada más. Es el Espíritu el que puede hacerte comprender su palabra. Eso es lo que dijo Jesús. El Espíritu les hará entender las palabras que les he hablado. Verso 28. 27. Después de ellos restauraron los tecoitas. Te das cuenta que los tecoitas es su segundo turno, o sea, dobletean los tecoitas enfrente de la torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Verso 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos, bueno, ahorita vemos eso. La puerta de los caballos eran los instrumentos de guerra, ¿no? Eran los elementos que daban la ventaja en la batalla. Y dice Warren Wiersbe, es la puerta de los caballos, es estar preparado para la batalla cristiana. Vas a tener que luchar contra ti, contra tu carne, contra la tentación, contra el mundo, pero no contra carne y sangre. O sea, tienes que estar preparado para luchar, pero no contra tu hermano, no contra las personas, no contra carne y sangre, porque nuestra lucha es real, pero no es física. Es decir, contra alguien físico, sino contra las huestes espirituales de maldad.
Y ahí está, la puerta de los caballos es esa batalla. John Carson dice, la puerta de los caballos nos recuerda más bien cómo Cristo regresará en Apocalipsis capítulo 19 en un caballo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que es más la batalla, porque creo que, déjame leer el verso 29, después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. La puerta oriental yo creo que es la que habla del regreso de Cristo, porque la puerta oriental es de donde en Ezequiel, en el capítulo 10, si me acompañas, a ver si lo encuentro rápidamente, Ezequiel capítulo 10, vemos una escena, es de las escenas más tristes que existen en la Biblia. Ezequiel 10, verso 16. Está Ezequiel mirando el templo, el interior del templo. Él no está, o sea, Ezequiel está en Babilonia, pero él es llevado en una visión al interior del templo de Jerusalén. Esto es durante, eh, digamos, ya hubo la primera y la segunda deportación. Ezequiel está en Babilonia y en Jerusalén están viviendo en un momento de mucha corrupción. Entonces, lo que ve es, dice, verso 16, cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto a ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces, la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios, del Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Y qué está pasando? En aquella época, la gloria de Dios estaba en el templo. ¿Te acuerdas cuando Salomón dedica el templo y viene la gloria de Dios? Ahí estaba, en el lugar santísimo. Pero en este capítulo, en ese versículo, Ezequiel ve que la gloria de Dios se va de la casa, se sale por el templo y se sale por la puerta oriental. Por ahí se va. Y a partir de ahí es un templo muy bonito, una arquitectura muy bonita, pero ya no está Dios ahí. Ya nomás es un cascarón muy lujoso, pero ya no está. Ahí ve cómo se sube y se va yendo y se sale la gloria de Dios. Ahora, ahí en Ezequiel, en el capítulo 43, Ezequiel en el capítulo 43, dice, esto ya estamos al final de la profecía de Daniel, ya vio la idea, la profecía de los huesos secos cuando Israel es restaurada, 37, 38, lo de Gog y Magog, la restauración de Jerusalén, el regreso de Cristo, ya vio todo eso, y dice en el verso 40, del capítulo 43, verso 1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, la misma puerta. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, ¿no? Y es esa puerta por donde Jesús está regresando al templo, ¿no? La gloria que había estado ahora va a regresar nuevamente por la puerta del oriente. Y yo creo que esta puerta hace eso, mostrarnos que viene de regreso. El Señor Jesús va a volver y la gloria que estaba aquí un día regresará. Y dice verso 30 de Nehemías 3. Tras él, Hananías, hijo de Selamías, y Hanún, hijo sexto de Selaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y la puerta del juicio habla precisamente de eso. Dice Hebreos, está estipulado que por los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Alguien dice, la muerte es inevitable. No, algunos no morirán, el Señor Jesús se los llevará antes de que mueran. Lo que es inevitable es el juicio. Todos daremos cuenta de qué hicimos con Cristo. Apocalipsis capítulo 20
El cielo y la tierra desaparecen, no existe nada, todo. Pedro dice que los elementos ardiendo desaparecen y solamente queda un trono blanco. Y en el trono blanco está Dios. Y delante del trono blanco, todos los muertos de todas las eras, todos están ahí. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y el que no está con su nombre escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y el que está en el libro de la vida podrá entrar a Apocalipsis capítulo 21 y 22, donde vemos cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo y viviremos felices para siempre. Entonces, sí, ahí va a acabar, pero no acaba el texto. Fíjate que dice al final, verso 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. ¿Y dónde terminamos? ¿Dónde terminamos? Pues donde comenzamos, porque Cristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Es de Él, por Él y para Él, principio, medio, propósito. Es el origen y el destino, es el todo del todo. Las ovejas hablan de ese, del sacrificio de Cristo. Y te das cuenta que la puerta de las ovejas no tiene cerrojos, porque no se cierra. O sea, Cristo nunca está cerrado. En todo tiempo está abierto para recibirnos, ¿no? Entonces tú dime dónde necesitas al día de hoy, qué puerta está mal, ¿no? A lo mejor lo tuyo es que no estás acostumbrado a sacar la basura porque no has entrado a la puerta del valle, eres demasiado orgulloso, a lo mejor. Y eso te ha llevado a que, pues, todo lo haces en tus fuerzas porque no tienes el poder del Espíritu y lees tu Biblia y es como comer arena porque, pues, nunca has tomado eh, polvito de Tang, digamos. Es horrible. Y ahí dice, rinde 1 litro y tú te lo tomas, es horrible. Es que así no sirve, tienes que mezclarlo con agua, ¿no? El espíritu y la palabra tienen que ir juntos, si no, no se puede. Entonces, tú dime, ¿dónde estás en esta puerta? Este, en este capítulo ya de alguna manera Nehemías llevó pues todo para la construcción, ¿no? Llevaba el, digamos que todo lo que necesitaban y así es el Señor, o sea, Dios nos da la capacidad, o nos da todo, ¿no? En todas estas puertas tenemos todo con Él, pero necesitamos a veces, no en un sentido de obras, sino que nuestra fe se mueve a obras, ¿no? Y necesitamos levantarnos, creer que en verdad el día de hoy Dios está haciendo una obra en nosotros, que el día de hoy en verdad Dios nos dio una tarea que hacer, desde la más mínima, ¿no? Como lavar un traste, hasta tal vez la más espiritual, como coincidir con una persona en tu peor día, para predicar el Evangelio, ¿no? Y Dios es el que nos da toda esa capacidad, ¿no? Y al final dice Filipenses 1:6 que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros, ¿no? Pero otra cosa que me llama la atención es que cada quien trabajó en lo que les tocaba hacer, ¿no? En lo que tenía a la mano, en lo que a lo mejor unos fueron muy lejos porque podían hacerlo, otros se quedaron ahí, nada más afuera de su casa, tal vez algunos solamente puso un tabique, ¿no? Y es que así es la vida, o sea, es una carrera y no es una competencia. Dice Hebreos 12:1 y 2 que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues los ojos en Jesús, no en el de al lado, ¿no? No en el cómo le va, cómo está haciendo el otro, cómo, ay, a él sí le quedó más bonito que a mí, ay, no, él sí tiene una mejor pala que yo, ay, no, es que porque Dios no nos manda a ver al otro, nos manda a verlo a Él. Y el llamado que Él nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Y la otra cosa que creo que va como pegada con esto es que, sí, como la ecuación ideal sería que el sacerdote se levanta y los demás siguen, ¿no? Y en cada casa sabemos que, por lo menos las que tenemos esposos, sabemos que nuestro sacerdote es el que
el que nos dirige, ¿no? Pero a veces nos quedamos pensando, ay, no, hasta que Él no haga, yo no hago, ¿no? Hasta que Él no diga, yo no digo, yo no. Y no, sigue siendo lo mismo. Dios nos llama a cada uno a la obra que tenemos que hacer y con aquí, con mi esposo presente y con su permiso, le hablo un poquito a los sacerdotes, ¿no? A veces también yo he visto, ¿no? Que Dios les habla y cuando Dios te hable, trabaja en lo que te pide hacer, pero a veces también siento que a veces es de, Dios me habló, todos van a hacer lo que yo digo, ¿no? Y a veces eso es como, como invasivo. Ni Nehemías lo hizo así, ¿no? Llegó 3 días, caminó, vio, esperó a ver qué tenía que hacer Dios con cada quien y él empezó, ¿no? Y los demás le siguen, ¿no? No se trata de imponer tareas y que ahora mi esposo diga a las 7 todos se levantan, no importa si mañana tienes examen o no, a las 7 te levantas a hacer devocional, ¿no? O no importa si tú tenías un plan, yo digo que ahora va a ser así, ¿no? Pero si llegara a ser el caso así, mujercita, ora y haz la obra que Dios te ponga por delante. Si por delante de seguir el plan de tu esposo de esa manera, hazlo con gozo, con alegría, apóyalo, levántate a las 6, no a las 7. Si tenías otro plan, haz tu plan antes, pero caminen, o sea, caminar. ¿Cuántas familias vemos aquí, no? Fulanito y sus hijos, sutanito y sus hijos, y qué gozo que como familias caminemos en la obra que Dios nos da, y como dice mi esposo, ¿no? Al final es pasando por todas esas puertas que el Señor ya nos ha puesto delante. Nada más para terminar, si tienes Biblia de estudio inductivo, no, que no tiene nadie Biblia de estudio inductivo, solamente yo. Pero en la página 537 hay un cuadrito, pero que no tienen. ¿Qué hacemos ahora? Les voy a compartir una imagen. No sé si la alcanzan a ver ahí. Este es un pequeño cuadrito, una interpretación de... No hay una certeza absoluta de dónde estaban las puertas y todo, es como que más o menos, o sea, los restos arqueológicos nos permiten más o menos encontrar qué es esto, ¿no? Y es circular. Bueno, no un círculo, digamos, vuelve al mismo punto. Y eso es porque no terminamos. O sea, a lo mejor cuando tú ya llegué, ¿no? Fui hasta la Torre de las Ovejas, llegué hasta la Puerta de las Ovejas de regreso. ¿Qué sigue? Pues sigue volver a recordar el sacrificio de Cristo y volver a recordar que Dios me hizo un llamado y luego recordar que tengo que permanecer en lo que ya Dios estableció y luego la Puerta del Valle y luego, o sea, es una y otra vez hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Y pues vamos a orar. Señor, gracias porque pues la obra es tuya. El gran sumo sacerdote se paró primero y comenzó a reedificar nosotros poniendo su vida por sacrificio para que nosotros tengamos esperanza. Pero aquí estamos nosotros y queremos, Señor, también frente a nuestra casa, donde nos toca levantarnos y hacer la obra que tú nos has llamado. Ayúdanos a hacerlo de la manera diligente delante de ti y como leemos acá, Señor, que podamos llamar también a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras hijas, que nos vean trabajar y se sumen al trabajo y que puedan tener una misma visión, Señor. Que esto sea para tu gloria, que nuestras vidas sean restauradas para que podamos adorarte con confianza y con certeza y con seguridad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Olvidé decir una cosa. Decía mi esposa, si tú dices, vamos a hacerlo así como hombres, ¿no? Que suele ser, el hombre suele ser pues muy animal, muy bruto, ¿no? Vamos a orar ahora a las 3 de la mañana, los voy a poner a orar y como que piensa que lo que él dice es su palabra es la ley, ¿no? Aunque no tenga trono ni reina. El capítulo 3 sucede después del capítulo 2 y en el capítulo 2 Nehemías les ayudó a ver a los demás cuál era la condición. Y entonces cuando han visto la condición les dice, levantémonos y edifiquemos, ¿no? Entonces como esposos a veces nuestra primera tarea es mostrarles qué es lo que estamos viendo
y ayudarles a ver lo que Dios nos mostró para que juntos podamos sumarnos. Ahora sí, preguntas que haya por acá.